Si tienes una entrevista de trabajo o te estás preparando para superar un proceso de selección, seguramente tengas que enfrentarte a la pregunta de cuáles son tus fortalezas o cuáles son tus puntos fuertes. Esta pregunta es una de las más importantes en las entrevistas de trabajo por muchos motivos. Pero entre esos motivos destaca que es una de las preguntas que más información sobre ti le va a dar al entrevistador. Además, da contexto a la conversación sobre tus competencias y de esta pregunta pueden surgir otras que den muchísima fluidez a la entrevista, le da contexto. Así que es fundamental que aprendas a responder a la pregunta de cuáles son tus fortalezas si pretendes tener éxito en un proceso de selección. Antes de empezar, déjame decirte que le des like a este vídeo si este contenido es de tu interés para que lo puedan ver otras personas. Y suscríbete para poder estar al tanto del resto de los vídeos sobre procesos de selección que vayamos subiendo. Vale, empezamos. Hola, soy Juan Carlos, trabajo en recursos humanos y estoy aquí para echarte una mano. Vamos a dividir el vídeo de hoy en 4 partes. Primero, hablaremos de por qué te hacen esta pregunta para que puedas tener el foco y la mentalidad adecuada al elaborar tu respuesta. Después, te voy a hablar de 3 claves, 3 tips que yo te voy a dar para que seas capaz de contestar esta pregunta bien. En tercer lugar, te voy a dar ejemplos de habilidades que a mí me gustan mucho y que podrías utilizar casi en cualquier puesto de trabajo. Y finalmente, en la cuarta parte del vídeo vamos a hablar de algunos ejemplos para que puedas ver en la práctica cómo elaborar una respuesta para esta pregunta. Vale, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué te están haciendo esta pregunta? ¿Por qué les interesa saber cuáles son tus fortalezas? El objetivo final de esta pregunta es bastante sencillo, pretenden conocerte. Pretenden saber en qué eres bueno o en qué eres buena y por qué estas habilidades que crees que destacan en ti son útiles para el puesto de trabajo que están buscando. Pero hay algo muy importante que debes tener en cuenta siempre que vas a responder esta pregunta, y es que es algo que está creado para saber cuál es tu nivel de automotivación. Te explico por qué es esto y qué relación hay entre la automotivación y esta pregunta. Cuando te están preguntando esto, en definitiva están viendo qué capacidad tienes de reflexionar sobre ti mismo para condensar algunas fortalezas que crees que tienes. Esto no es más que saber cuál es el nivel de autoconocimiento que tienes. Y precisamente el autoconocimiento es uno de los componentes de la automotivación, o lo que es lo mismo, la capacidad de motivarte a ti mismo. Por otro lado está la motivación extrínseca o la motivación externa, que es la que la empresa o el entorno te puede aportar. Pero con esta pregunta están apuntando a tu automotivación. Dicho de otro modo, el autoconocimiento es parte de la automotivación y esta automotivación es siempre interesante para las empresas. Las empresas buscan a personas con capacidad de motivarse a sí mismas. Esto es lo que está detrás de esta pregunta, aunque quizás no todos los entrevistadores están evaluando precisamente la automotivación. Lo cierto es que las fortalezas hablan de si te conoces a ti mismo. Y luego en un nivel más superficial, en un nivel superior, está lo evidente, quieren saber en qué eres bueno y por qué esto es útil. Vale, ahora que ya sabemos por qué nos están haciendo esta pregunta, qué hay detrás de este interrogante, te voy a dar 3 consejos o 3 tips para que puedas contestar bien. Primer consejo, aunque en la siguiente parte del vídeo te voy a hablar de algunas habilidades que a mí me parecen muy interesantes, te aconsejo que tengas preparadas 3. Y esto es porque muchos entrevistadores te van a preguntar cuáles son tus 3 fortalezas y no simplemente cuáles son tus fortalezas. Así que si tienes preparadas ya 3, será mucho más fácil que estés preparado para las 2 versiones de esta pregunta. Segundo consejo, no utilices respuestas que sean muy típicas, respuestas que ya hayas escuchado muchas veces en otras personas o quizás en ejemplos de otros vídeos. Tu respuesta debe aportar valor y diferenciarte del resto de las personas. Así que huye de estas respuestas como la de que eres muy perfeccionista o que puedes trabajar bien en equipo porque has jugado al fútbol. El motivo de esto es que casi todos los entrevistados dan respuestas en este sentido. Son respuestas poco preparadas y que no hablan específicamente de ti, simplemente están hechas para salir del paso. La clave, como te he dicho, es que te diferencies y que des respuestas que aporten valor y utilidad al puesto de trabajo. Y el tercer consejo es que, aunque no vayas a utilizarlo expresamente en esta respuesta, siempre tengas preparadas anécdotas o ejemplos en los que se puedan ver en la práctica por qué estas competencias de las que hablas son útiles para la empresa. Es decir, debes tener asociada una experiencia o algún ejemplo que ilustre perfectamente por qué crees que tienes esa competencia y por qué esto resultó útil. Por cierto, hago una breve pausa para contarte que en la web de yomeempleo.com puedes contratar servicios de asesorías personalizadas e individuales para que un experto en recursos humanos en activo te ayude.
Podemos hacer juntos el mejor currículum, construir tu perfil de LinkedIn o preparar contigo las entrevistas de trabajo con todo lujo de detalles. Te dejo el enlace en la descripción. Vale, y ahora que ya tenemos claro por qué nos están haciendo esta pregunta y te he contado 3 consejos para que puedas elaborar tu respuesta, vamos a ver ejemplos de competencias. Te voy a dar una pequeña lista de competencias o habilidades que para mí son muy importantes y te puedo asegurar que son habilidades que las empresas necesitan. Pero no escojas solamente de entre esta lista que te voy a contar, porque hay muchísimas habilidades. Asegúrate de encontrar las 3 que encajan perfectamente contigo. Además, en el canal tengo un vídeo en el que he hablado de cuáles son las competencias más cotizadas por las empresas que te dejo abajo en la caja de descripción. Cuando termines este vídeo, pásate por él, míralo y así podrás hacerte una idea mejor de cuáles son tus 3 competencias. Vale, vamos a verlas. Flexibilidad. Las personas flexibles o adaptativas son capaces de ser rentables en mucho menos tiempo. Confiable. Las personas confiables acaban lo que empiezan y esto es muy importante para las empresas porque necesitan resultados. Otra habilidad es la de ser un doer. Esta palabra viene del inglés y viene a ser un hacedor o una persona que hace cosas. Nos referimos a los doers como las personas que se oponen a los thinkers, es decir, las personas que piensan. Básicamente esto significa que si eres una persona que se pierde en pensamientos, serás menos capaz de tener tiempo para ejecutar las tareas. Así que, aunque pensar está muy bien para ejecutar esas tareas, es importante que tú seas un doer, es decir, una persona que hace las cosas, que consigue que las cosas sean hechas. Enfocado en el cliente. Esta habilidad es especialmente importante para los roles comerciales o para los roles de atención al cliente, pero todos los puestos suelen tener un componente de atención al cliente, porque entendemos también como cliente al cliente interno, es decir, a las personas de dentro de la empresa. Atención al detalle. Es la capacidad para no pasar por alto los pequeños asuntos o las pequeñas cosas que están surgiendo en el día a día. Y esta competencia es clave, sobre todo en algunos puestos en los que la atención al detalle es muy importante, como los roles de finanzas o de contabilidad. Capacidad para aprender. Cuanto mejor sea tu capacidad para aprender, más versátil vas a ser para la empresa y más provecho van a sacar de tenerte con ellos. Y por último, te destaco la creatividad. Esta capacidad se relaciona con el pensamiento lateral o con pensar fuera de la caja, es decir, es la capacidad que tienes de dar soluciones nuevas a los problemas que están surgiendo. Hasta aquí la lista de las competencias de las que quería hablarte, pero por supuesto la lista puede ser casi infinita. Pásate por el vídeo que te dejo en la descripción, como te he dicho anteriormente, para hacerte un mapa mucho mejor de cuáles son las competencias que podrías utilizar y que son cotizadas por las empresas. Vale, ahora ya sabemos todo lo que debemos de saber para poder responder a esta pregunta. Pero no quiero terminar el vídeo sin darte una parte final en la que vamos a ver ejemplos de respuesta. Y ten en cuenta que no se trata de que copies literal el guión del que te voy a hablar, sino más bien de que veas cómo se puede poner en la práctica este tipo de respuestas. Vamos con el primer ejemplo. ¿Cuáles son tus fortalezas? Mis fortalezas son varias, destacando la capacidad para enfocarme en el cliente. Soy efectivo, lo que significa que soy capaz de alcanzar las metas y objetivos que se me atribuyan y no pierdo de vista la satisfacción de las necesidades de los clientes para conseguirlo. Para mí el cliente es el centro de mi actividad y me esfuerzo porque sea evidente. Otras fortalezas con que cuento es la capacidad para trabajar con mis compañeros o clientes internos de forma colaborativa. Así consigo las contribuciones de todos y que sean tenidas en cuenta para encontrar la solución más adecuada. Para mí esto es importante y lo he puesto en práctica especialmente en mi último puesto de trabajo, donde he gestionado un equipo de forma participativa y llevándole a ser uno de los que mejores ratios de venta consiguió el año pasado. En este ejemplo hemos visto que en la respuesta se están dando puntos o competencias que son importantes, pero al final incluso deja entrever un ejemplo, una experiencia en la que dice que esto ha sido útil. Esto siembra una posible siguiente pregunta en la que el entrevistador pueda profundizar mucho más en estos aspectos. Por eso te decía al principio del vídeo que esta pregunta puede dar lugar a muchas más preguntas en la entrevista y a profundizar mucho más en el candidato. Y vamos a ver otro ejemplo, pero de una persona que no tenga experiencia, porque he visto que repetidas veces en los comentarios veis estos vídeos personas que no tenéis experiencia y me preguntáis cómo puedo responder si no la tengo. Así que vamos a ver una respuesta de cuáles son tus fortalezas si no tienes mucha experiencia. Durante mi etapa como estudiante me he percatado de varias fortalezas que me hacen aportar valor al equipo de trabajo. De entre ellas, sin duda, destaco por la capacidad de adaptación.
He tenido la oportunidad de estar en distintos grupos, realizando proyectos y actividades, y la flexibilidad y la capacidad para adaptarme ha hecho que siempre haya sido fácil trabajar conmigo, llevando al grupo a los mejores resultados que éramos capaces de alcanzar. También me considero que soy una persona muy confiable, lo que implica que dedico mis mejores esfuerzos en completar las tareas asignadas, y puedes estar seguro de que para mí el compromiso está por delante de otros factores. Finalmente, tengo que decir que cuento con una alta atención al detalle. Me gusta revisar el trabajo prestando atención a asuntos más pequeños, porque en ocasiones he visto cómo esto es precisamente lo que ha marcado la diferencia. En esta respuesta, el candidato ha hablado en base a las experiencias que tiene en sus estudios, y es que en tus estudios, en tu formación universitaria, en tu formación profesional o en tu vida puedes haber encontrado distintas circunstancias en las que algunas habilidades que tienes han destacado y te han sido útiles para alcanzar algún punto concreto. Esto es precisamente de lo que tienes que hablar en la respuesta, y no tener experiencia no significa necesariamente que no tengas capacidades profesionales. Bien, y esto ha sido todo por este vídeo. Espero que te haya sido muy útil para poder elaborar la respuesta a esta pregunta. Comparte el vídeo con las personas que creas que le ha sido interesante y te animo a que dejes en comentarios cuáles son las habilidades o las competencias que tú vas a utilizar en las entrevistas. Si haces esto, sabré que has llegado hasta el final del vídeo y me hará mucha ilusión, así que venga, comenta ahí abajo. Nada más, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Adiós.